Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 7, estadística de la escorrentía superficial. Al terminar la sesión debiéramos conocer cuáles son las fuentes de datos fluviométricos para hacer la estadística, realizar esta estadística de datos diarios y establecer probabilidades de ocurrencia y retornos a partir de datos ordenados. ¿Dónde podemos obtener los datos? Bueno, ahí tenemos la página de la Dirección General de Agua, donde uno puede acceder a un mapa que te permite establecer cuáles son las estaciones en azul, las que están discontinuas, y en rojo las que todavía siguen datos hasta el día de hoy. Y podemos identificar, por ejemplo, la estación de Chacabuquito aquí en Aconcagua, que va a ser la que vamos a utilizar para los ejemplos. Uno entra a esta página y podemos ver nuevamente la dirección, y uno puede elegir cuál va a ser los reportes fluviométricos del flujo, los caudales medios diarios para la región de Valparaíso, y hacer una selección por cuenca hidrográfica, en este caso el río Aconcagua. Decir que uno no es un robot para hacer estas cosas, y permite desplegar, en este caso, todas las estaciones disponibles en Aconcagua. Selecciono la Chacabuquito y establezco de qué fecha hasta cuándo puedo hacer, desde qué fecha a cuál fecha quiero obtener los datos. Y ahí hay ciertas restricciones, esto va cambiando todo cada cierto tiempo, así que hay que ir revisando, pero por lo menos puedo acceder a toda la información. Como se ve esto, aquí tenemos con los datos diarios graficados, vemos los pics como se pueden ver aquí entre septiembre del 38 y 40, cada uno de estos pics, cada una de sus subidas significa un año. Podemos ver que hay momentos en que el caudal es bastante alto, cercano a 350 metros cúbicos por segundo, bastante grande, y que el promedio es 32, bastante más abajo el promedio del caudal del río. Bueno, aquí están los datos con harto ruido, se dice, en el sentido de que es el dato diario, y eso permite tener estas grandes alzas y grandes bajas. Si nosotros llevamos el dato al promedio anual, y aquí podemos ver que bajó, claro, porque aquí lo que tenemos es el promedio del año y no el promedio del mes. Los promedios en invierno van a ser súper altos y los promedios del mes van a ser bajos. Y aquí lo que está haciendo es el promedio anual, sumando todo lo de un año, dividiéndolo por el número de mediciones que tengo. Entonces, nuevamente tenemos un poco, es más fácil ver cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Aquí podemos ver que puede haber unos ciclos de subida, de bajada, al igual que los datos de temperaturas que vimos al principio del semestre. También podemos hacer un análisis de este tipo y poder establecer, por ejemplo, si hay o no hay una tendencia, o por lo menos una primera aproximación a la tendencia, que sería trabajar con este dato de la regresión lineal de los datos. Y si nosotros comparamos cuál es la curva, podríamos tener un dato que, se fijan, la pendiente que acompaña a la X es de negativa 0,08. Eso quiere decir que es negativa, quiere decir que va bajando, y es 0,08. Pareciera no muy grande, pero aquí tenemos casi 80 y tantos años de medición, por lo tanto es multiplicar 0,08 por 80 y tanto, 6, algo. Quiere decir que durante el periodo entre 1936 y el 2018 ha disminuido aproximadamente en algo más de 6 metros cúbicos por segundo el caudal promedio del río. Recuerden que 6 metros cúbicos son 6.000 litros por segundo, lo que equivale en términos de riego a 6.000 hectáreas. Entonces, sí, parece que es. Bueno, ahora habría que establecer si la tendencia es significativa en términos estadísticos, y esta es una primera aproximación. La verdad es que los datos hidrológicos tienden a tener una autocorrelación temporal, lo cual hace un poco inviable trabajar con esta estadística tan sencilla, sino que hay que trabajar con otros estadísticos que permiten extraer la tendencia en forma más clara. La misma información, pero ahora visto desde otro punto de vista. Esto también se puede hacer con la misma aproximación y la misma herramienta que hay en el Excel que estuvimos trabajando hace principio del semestre. Y aquí lo que tenemos es el caudal promedio desde enero hasta diciembre, y nuevamente el promedio lo tenemos más o menos aquí en 32, lo cual ahora visualmente incluso tiene más coherencia con lo que comentamos.
y lo vemos en una expresión de año calendario, lo cual para Chile existe el año calendario claramente, pero también existe lo que se conoce como el año hidrológico, que el año hidrológico comienza en abril y termina en marzo del año siguiente. Por lo tanto, si nosotros reacomodamos estos datos y presentamos el año hidrológico, se ve de esta forma. Se ve que comienza en abril, tiene su pic en diciembre y luego decae. Solo con este dato nos da algo de información súper interesante. Los que tenemos experiencia en la zona o en la zona central de Chile sabemos que la mayor cantidad de lluvia cae, precipita durante el invierno. Por lo tanto, lo que entendemos acá es que la precipitación ocurre en esta fecha, pero el mayor caudal ocurre en esta. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, es un poco hablar de los tipos de regímenes que pueden existir, si el régimen es nival, si el régimen es pluvial o es un régimen mixto. ¿Cómo se diferencian? Bueno, tenemos las lluvias, que son las precipitaciones que son en invierno, y tenemos el pic del caudal, que es a principios del verano. Por lo tanto, aquí claramente tiene un régimen alimentado por nieve. Si fuera un régimen alimentado por lluvia, lo veríamos una concordancia, o sea, tendríamos un pic en inviernos. Y si fuera un régimen mixto, veríamos dos pics, uno en invierno y uno en verano. Por lo tanto, solamente con saber cuándo ocurre el pic, yo puedo saber cuál es la relación, la dependencia que tiene con, por ejemplo, el tema de las nubes, de las nieves o de la precipitación líquida. Bien, lo que vimos hasta ahora es una descripción de la información que tenemos de la fluidometría de una corriente abierta, y lo que vamos a presentar ahora es, bueno, cómo puedo determinar la probabilidad de ocurrencia de un caudal específico. Acá tenemos algunos datos del ejemplo que aparecen en el texto, que tenemos el ejemplo de 10 años, y estos son los caudales metros cúbicos que se fueron registrados promedio para esos años. Si yo, el primer paso para poder determinar la frecuencia o la probabilidad es ordenarlos del mayor a menor, de 5000 a 1500, y asociarle un valor de ranking que le llamamos M. El valor de probabilidad va a ser este: M dividido por N más 1. N representa el número de mediciones, en este caso son 10, y M representa el ranking, que va de 1 a 10. Por lo tanto, solamente con este dato uno puede sacar cuál es la probabilidad de excedencia de ese caudal. Es importante establecer que lo que uno mide es el caudal de excedencia, no el caudal específico. Porque, por ejemplo, acá tenemos 10 caudales, y si nosotros lo ordenamos, podríamos hacer esta especie del caudal más pequeño al caudal más grande, y sabemos que como son 10 caudales, la probabilidad que se repita alguno de estos caudales es 1 sobre 10 para cada uno de ellos. Pero la probabilidad de excedencia es al menos ese caudal o mayor. Entonces, si por ejemplo queremos cuál es la probabilidad que ocurra el caudal más grande, es un décimo. Pero cuál es la probabilidad que ocurra al menos en los dos caudales más grandes, es 2 sobre 10, porque tengo que sumar las probabilidades. Y los 3 más grandes, 3 sobre 10. Y en la medida que yo voy agregando más caudales, claramente es más probable que ocurra o que se exceda ese caudal. Entonces se habla del caudal de excedencia. Y eso tiene que ver con que se va sumando las probabilidades de cada uno de los caudales en forma consecutiva. Entonces, podemos hacer el cálculo con la ecuación que comentábamos. P es igual a M sobre N más 1. Entonces tenemos en el primer caso 9, un 9% de probabilidad, un 18% de probabilidad de ser excedido el 4700, un 27% de ser excedido el 4500, y así. Y tenemos un 91% de probabilidad de exceder los 1500. Y otra fórmula tiene que ver con el tiempo de retorno, como estado medido en años, como el caudal anual se mide en años. 1 dividido por P nos daría el tiempo de retorno, que es cada cuántos años se repetiría ese caudal. Entonces, en este caso, el caudal sobre 5000 se repetiría cada 11 años, y el caudal de 3100 se podría repetir cada 1.8 años, cada 2 años, y el caudal de 1500, el más bajo, se repite cada 1.1, o sea, se repite prácticamente todos los años. Entonces yo puedo determinar a partir de estos datos solamente cuál es el caudal de la probabilidad de excedencia y el tiempo de retorno. Bastante simple, bastante directo, fácil de realizar.
Ya, acá tenemos los caudales ahora desde la estación que bajamos de la Dirección General de Agua, los ordenamos de mayor a menor y le asignamos la probabilidad y el tiempo de retorno. Y acá lo que hicimos fue calcular, graficar el caudal versus la probabilidad de excedencia. Entonces podemos construir esta curva. ¿De qué nos sirve esta curva? Bueno, la podemos utilizar para determinar para un determinado caudal, por ejemplo 20, cuál sería la probabilidad de ser excedido, cerca de un 90%. O al revés, cuál es la probabilidad de 30%, a qué caudal corresponde. Uno puede proyectar esto y decir, mira, son más o menos 38 metros cúbicos por segundo. Y cuando están sacando la probabilidad, 1 dividido por la probabilidad, uno puede sacar también cuál es el dato del tiempo de retorno, cuál es la limitante que tiene y por qué se desarrolla otra forma de analizar estos datos. Es que si ustedes miran la información y por ejemplo calculan cuál es la probabilidad de que se exceda 66,02, la probabilidad 1.2 y el tiempo de retorno 84. ¿Por qué? Porque en la fórmula necesitamos el número del ranking y el número de datos, solamente eso. Pero si en vez de 66 hubiéramos tenido un año muy lluvioso y tuviéramos 80, el M seguiría siendo el dato más grande. Entonces sería M igual 1, N igual 84. Y por tanto el tiempo de retorno seguiría siendo 84. Y si en vez de 66 o metro 80 fuera 1000, 1.000.000 de litros, una cosa completamente descabellada, él seguiría siendo el primero del ranking, sería el M igual 1 y el N sería el mismo número de daños y por lo tanto la probabilidad sería la misma, lo cual es contraintuitivo. O sea, mientras más alto caudal, no importa si ese caudal, el primero, no importa si es primero por un poco de caudal, por un poco en la magnitud, o es muchas veces la magnitud. O sea, es un dato que se le llama outlier, un dato que está fuera de registro, un dato que está muy por fuera de la nube de datos que se están generando, de la población en general, se escapa, es un dato muy alto. Este tipo de aproximación no es capaz de captar ese dato que puede ser varias veces en magnitud más grande que el promedio de los datos o el rango de los datos. Por lo tanto, esto funciona muy bien si yo quiero saber datos entre el mínimo caudal y el máximo caudal que yo he registrado. Perfecto. Pero si me voy a datos muy extremos que se escapan de esos datos, o sea, se van a dar cuenta que esta fórmula tiene sus limitantes porque el número de años que puede calcular va a depender del N. O sea, si yo tengo 100 años de muestras, solo puedo calcular un tiempo de retorno hasta 100 años. Pero si yo tengo un caudal muy alto, muy grande, 100 veces más grande de lo normal y quiero calcular según los datos que tengo cuándo va a ocurrir, siempre va a dar 100 años. Entonces hay un error ahí, porque caudales más grandes son menos probables y por lo tanto, ¿cómo se captura eso? Primero se establece cuál es la distribución que tiene este tipo de datos. Si los datos tienen una distribución normal, tienen una distribución lo normal logarítmica, log normal, o tiene una distribución espacial, ya sea una Pearson 3 o una Gamble, que un poco, si se fijan, ¿cuál es la gracia de la normal? La gracia de la normal es que tengo con la normal lo que tengo es esto, está en la campana de Gauss, que es simétrica a ambos lados, el promedio está en la mitad, el 50% de los datos está hacia bajo el promedio, el otro 50% está bajo el promedio. Eso es normal. Y para eso hay muchos datos que se comportan de forma normal, particularmente los promedios se comportan de una forma de ese tipo. Pero hay otros datos, por ejemplo los extremos, los excesos, los valores extremos, las inundaciones, por ejemplo, no tienen una distribución normal, sino que tienen una distribución logarítmica normal que tiene una inclinación hacia un lado, se inclinan hacia un lado. Por lo tanto, el promedio no es igual a la moda. Por ejemplo, aquí la media y el promedio son prácticamente los mismos. Acá no. Recuerden que la mediana es cuando ustedes ordenan los datos
y lo ordenan del mayor a menor cuál es el dato que está en el centro. Y ese es igual al promedio en el caso de la distribución normal, pero cuando estamos en el caso de escala logarítmica o con otro tipo de distribución, se disocia eso y el promedio puede estar acá y la mediana, que sería el valor medio, en términos de orden, o sea, orden de los datos de mayor a menor, y el valor que está en la mitad puede ser distinto. Entonces, dependiendo de qué tipo de distribución es, con qué tipo de distribución, de qué tipo de probabilidad yo le asocio a cada uno de esos puntos. Aquí, si se fijan, la campana que tengo es, y esto es válido para todas, pero en el caso de esta campana, de la campana de Gauss o distribución normal, bajo el área de probabilidad, si ustedes suman 0,1 más 2,1 más 13 más 34 más 34 más 13 más 2 y más 1 le va a dar 100. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad, toda la probabilidad se cubre bajo esta campana y se distribuye de esa manera. Si ustedes suman de aquí hacia acá le va a dar 50, de aquí hacia allá le va a dar 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en el promedio, hay un 50% que los datos estén sobre el promedio y un 50% de los datos estén bajo el promedio. Eso no se cumple con las otras distribuciones, se cumple solamente con eso, que es importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo si quiero establecer cuál es un caudal que está fuera del rango de medición? Lo primero, bueno, cuál es el caudal que quiero medir, y necesito tener dos datos de la población. Necesito saber cuál es el promedio de la población, 32, que tomo los datos y saco el promedio, y necesito saber cuál es la desviación estándar, que es otro estadístico que se puede determinar con los valores. A partir de esos datos, yo determino un valor que se llama Z, que lo vamos a ver por qué lo comparamos. Tengo un valor que se llama Z, tomo el dato que quiero evaluar, 68, le resto el promedio, que es 32,3, lo divido por 11 y determino un valor 3. Ya. Eso que estoy haciendo se llama la normalización de los datos. ¿Para qué? Para poder compararlo y sacar los datos. Bueno, ahora se puede hacer haciéndolo con el Excel, como lo vamos a hacer en el laboratorio. Pero ¿qué es lo que permite hacer? Permite decir, mira, el 50% de la probabilidad está de la mitad hacia adelante y el 50% está hacia atrás. Por lo tanto tengo 0,5% de probabilidad acá, 0,5% de probabilidad acá, en la mitad más baja y en la mitad más alta, 0,5 antes, 0,5 después. La sumatoria siempre es 1 o 100%. Y por lo tanto, al sacar 3, yo puedo decir, bueno, si ustedes ven la probabilidad que está 0, 0, o sea, el número que está aquí es un 0 y el número que está más en la esquina es 0,499998, o sea, casi 0,5. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo? Está estableciendo la probabilidad que hay en esto que está acá en rojo. Mientras más alto esté el número, más cercano al 0,5. Mientras más cercano al 0, más cercano al 0 probabilidad también. Entonces, ¿cómo se lee en esta tabla? 300, en la Z se saca el número entero, 300, y se establece aquí 300, 0,49865, 865 se aproxima a 7. ¿Y qué tengo? Yo quiero saber cuál es la probabilidad que sea excedido, por lo tanto a mí no me interesa principalmente este área en rojo, sino que me interesa a mí el área que está acá. Y esa área que está acá yo la puedo sacar porque yo sé que la sumatoria del 0 hacia adelante es 0,5, y yo sé que esta tabla lo que me está entregando es el dato de la diferencia que hay entre 0 y el valor que estoy evaluando, que en este caso es 3. Por lo tanto, como sé que es la diferencia, el valor de tabla es 0,4987, el valor que estoy buscando es 0,5, que es la probabilidad de todo un lado, menos 0,4987, me da una probabilidad de 0,0013, que es 0,13%. En el otro caso me daba mucho mayor, un valor mucho más alto, y me decía que el tiempo de retorno era 84 años. Bueno, acá no, porque aquí el tiempo de retorno, 1 dividido por la probabilidad, son 769 años, casi 800 años. Por tanto, que el valor pueda ser 68, cuando el valor máximo en 100 años ha sido 65, la probabilidad que ocurra es casi 800 años.
O sea, esto sirve para calcular datos que están fuera del registro que yo tengo estadístico. Y es una herramienta que sirve para hacer ese tipo de estimaciones. Y como solo tenemos solamente 100 años de mediciones, la verdad es que solo podemos establecer tiempo de retorno hasta 100 años. Y si los datos se escapan, tengo que establecer cuál es el tipo de probabilidad. Y una vez sabiendo cuál es el tipo de distribución, y una vez sabiendo la distribución, le asocio una probabilidad de acuerdo a una normalización de los datos. Bien, vamos a repasar todo esto nuevamente para el laboratorio. Y están nuestros datos por si nos quieren contactar. Nos vemos.